Bien. ¿Oramos? Sí. Señor, qué bueno eres. Gracias. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, eres muy bueno. Padre, en esa misma actitud de adoración, Señor, como hace un momento levantamos nuestras manos, levantamos nuestra voz, te exaltamos y te dijimos, Señor, que en cualquier circunstancia hemos de alabarte. Bueno, en esa misma actitud queremos escuchar tu consejo, tu palabra que necesitamos tanto para nuestra vida. Necesitamos tanta luz, Señor. Sobre todo crecer en el carácter de tu Hijo, Señor. Y es una bendición, Señor, lo que estamos viendo cada viernes acerca de las bienaventuranzas, todo lo que habla de ti y de tu carácter y cómo necesitamos avanzar en ello. Y gracias, Señor, por lo que has de hacer. Tu palabra tiene poder para transformarnos, tu palabra tiene poder para guiarnos, tiene la autoridad, Señor, para poder ajustar nuestra vida. Gracias, porque podemos exponernos a ella. A ti sea la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, a mí me tocó exponer Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Sí. Y bueno, a manera de introducción, debo decir que es una realidad que vivimos en un mundo que admira la fuerza bruta, ¿no? Es decir, de alguna manera se admira la agresividad, el dominio, ¿no? Cuando Jesús confronta a sus discípulos hablando acerca de quién iba a ser el mayor o el menor, Él precisamente da un ejemplo, ¿no? Y contrasta el reino de los cielos. Dice, en este mundo, bueno, los grandes se sirven de los pequeños, ¿no? Y en buena medida podemos ver, ¿no?, esa característica del que gobierna, ¿no?, con fuerza, ¿sí?, con autoridad, ¿sí?, aquel que está por encima de otros. Sin embargo, Jesús en este sermón, este famoso sermón del monte, de alguna manera sorprende con esa declaración, ¿no? Bienaventurados los mansos. De entrada ya es un choque, ¿no? Ahora, entendiendo un poquito la cultura y lo que ellos esperaban del Mesías, pues ya como que tampoco les caía muy bien, ¿no?, un mensaje así, puesto que en ellos estaba la expectativa y el deseo de un líder político, de un líder que pudiera traer una libertad total, ¿no?, del yugo de Roma. Y seguramente ninguno tenía en mente que pudiera liderar y libertarlos del yugo de Roma siendo manso, ¿no? Sin embargo, aquí Jesús empieza a hablar acerca de esa bienaventuranza. Entonces, de alguna manera, el Señor con estas palabras pues derriba ciertos valores humanos, ¿no?, y establece precisamente la verdadera grandeza del reino de los cielos. Y es aquí donde nosotros debemos de estar atentos, aquellos que pertenecemos al reino, ¿sí? Porque si bien las bienaventuranzas no es como un estándar a lo que el Señor dice que debemos de llegar, que sí, o sea, sí tenemos que llegar ahí, pero Jesús está describiendo a los bienaventurados, ¿sí? Y por supuesto mucho habla acerca del carácter de Cristo y del carácter del creyente, de aquel que pertenece al reino de los cielos, ¿sí? Entonces, esta bienaventuranza pues no exalta la debilidad, ¿sí?, ni tampoco exalta el carácter apagado. Ahorita vamos a ver a qué se refiere con mansos, ¿no? De hecho, habla todo lo contrario. Revela precisamente la belleza de una vida cuya fuerza está sometida en control,
Sí. Entonces Jesús nos enseña que precisamente el verdadero poder, pues no es el de imponer, sino el de obedecer. ¿Sí? No el de exigir, sino en confiar. Bueno, ahorita vamos a desglosar eso. ¿Sí? Pero en sí la mansedumbre es una virtud sólida. ¿Sí? A veces creemos, mire, es que ese hombre es bien manso, ¿verdad? Y hasta nos dan ganas de cambiarle una letra, ¿no? Pero mira qué manso es, ¿no? Y bueno, no habla de eso. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Pero precisamente para desarrollar un poquito más el texto y entenderlo, vamos a intentar desmenuzar precisamente la palabra mansedumbre desde la etimología de la palabra, ¿sí? Y vamos a verla desde distintos ángulos, ¿sí? Y distintas aplicaciones para que nos quede un poquito más claro acerca de cuál era la retórica de Jesús. Es decir, ¿qué estaba pensando Jesús? ¿Sí? Cuando hablaba acerca de eso. Entonces empezaremos por ahí. En griego, Jesús utiliza la palabra praus, con diéresis en la U. Y esta palabra es muy rica. Sí. Esta palabra es llena tiene mucha fuerza espiritual. ¿Sí? Entonces, miren, interesante porque Aristóteles definía praotes, que es mansedumbre, es una palabra sinónimo, mansedumbres, como la virtud que se encuentra en el punto medio entre dos extremos. Y él hablaba acerca de dos, precisamente una palabra en griego que es ira excesiva, ¿sí? Que es orgullo también, muchos se traduce como orgullo, y la otra palabra es apatía o incapacidad de indignarse, como los que decimos que no tienen sangre sino que tienen atole, ¿no? En las venas, los extremos. Entonces la mansedumbre, ¿sí? Aquí estamos viendo el contexto de la palabra, ¿sí? En sí. Pero la mansedumbre en cuanto a esto no es un ser explosivo, pero tampoco un ser indiferente. Sí. Es decir, muchos los pensadores en aquel tiempo definían esta palabra como es indignarse a tiempo por lo correcto y de la manera correcta. Sí. Está interesante. Es decir, el ser manso no significa ausencia de exaltación. No significa incluso ausencia de ira o coraje. ¿Sí? Entonces, manso no es sinónimo, lo voy a decir, de menso. No. Entonces, el creyente, el cristiano, el Hijo de Dios, bueno, hablando acerca de la ofensa, no debiera reaccionar cuando hieren su ego. Sí. Sí, no. De hecho, por ejemplo, Jesús no reaccionó cuando le escupieron, cuando lo golpearon, cuando lo insultaron, cuando jalaron sus barbas, su cabello, cuando lo patearon, lo difamaron, sí, lo azotaron como cordero. Guardó silencio. Sin embargo, Jesús sí se indignó y se molestó y se enojó mucho y expresó su ira, expresó su enojo cuando profanaron la casa de su padre. ¿Recuerdan? Pablo se indignó al ver a los idólatras engañados en Atenas. Sí. Dios mismo se indigna ante la injusticia y el pecado. Una prueba de eso es la cruz. ¿Queremos ver un poquito de la ira de Dios? Volteemos a ver la cruz. Sí. Entonces, bueno, de entrada es importante eso. Es decir, hombres piadosos, mansos, sí, en ese sentido, en cuanto a carácter, pero que tuvieron sus momentos de explosividad. Entonces, entendemos, ¿verdad?, que manso no es ausencia de exaltación, ¿sí?, de indignación por la injusticia. Entonces, en ese sentido, en cuanto a la primera traducción posible, uno de los sesgos de la interpretación de esta palabra, se pudiera traducir de esta manera: bendito el que se indigna en su debido tiempo por la causa debida y no al contrario. ¿Sí?
Es decir, la mansedumbre no nos hace débiles, no tiene que ver con una debilidad, sino nos hace exactos, justos, santos en cuanto a la reacción. Sí. ¿Cuántas veces nosotros podemos indignarnos y molestarnos? Sí. Pero a veces no lo hacemos en mansedumbre, sino lo hacemos desde un orgullo tocado, desde un orgullo herido, desde pero a mí nadie me va a ver la cara de tonto. Y hasta la aplicamos. Soy manso, pero no menso, ¿verdad? Y a mí nadie me va a ver, y eso es orgullo. ¿Sí? Eso no refleja el carácter de Cristo. Pero el hecho de nosotros reaccionar ante una injusticia, que no tiene que ver con nosotros, pero quizás sí tiene que ver con otro, ¿sí? Bueno, eso refleja el carácter de Cristo. El hecho de que nosotros podamos, ¿verdad?, de alguna manera ver por el desvalido, ¿sí? Al ver nosotros es lamentable, pero hoy en día el mundo está tan falto de empatía que literalmente hay gente que es asaltada frente a otros y no se hace nada. Gente que se golpean a gente, a niños, a adolescentes, a mujeres, y hay personas que pueden hacer algo y no hacen nada. Ese es otro extremo. Ese no es el carácter de Dios. Ese no es el carácter de Cristo. Sí. Entonces, por otro lado, los griegos también usaban esta palabra praus para describir un animal domesticado. Sí. Fuerte, vigoroso, poderoso, pero obediente a la rienda, sometido a la voz del amo. Sí. Entonces, en ese sentido, bueno, de nuevo, esta palabra no tiene que ver con una debilidad. ¿Sí? Cuando una persona es obediente, ¿sí?, cuando una persona está sujeta, cuando una persona se somete a la autoridad, no es sinónimo de debilidad, sino es una fuerza controlada. ¿Sí? ¿Sí lo vemos? ¿Sí? No es tibieza, sino es una pasión disciplinada. Y no es falta de carácter, al contrario, ¿no? Es carácter encauzado. Hay gente, no sé si usted ha conocido personas que son muy virtuosas, ¿sí?, que muy virtuosas, pero que no están sujetas, que les cuesta mucho trabajo sujetarse y terminan siendo un desastre. Porque no tienen la capacidad de sujetarse. No tienen la capacidad de poder decir, sí, está bien, no es por ahí. O, ok, voy a hacerlo como mi autoridad lo dice. ¿Sí? Y no solamente hablo en el ámbito dentro de la iglesia, sino en el trabajo, ¿sí?, en las autoridades civiles, en las autoridades de tránsito, etcétera, etcétera. ¿Sí? Puede ser una persona muy virtuosa, con muchas capacidades, sí, pero como un caballo, ¿no?, desbocado, fuerte, vigoroso, pero si no puede, ¿verdad?, si no está domesticado, ¿de qué sirve? Pues no sirve. No sirve. Entonces, ese es el asunto. Y aquí entra el verdadero problema humano, ¿no? O sea, ese es el asunto, porque de nuevo, es tan sencillo que se trastoque el orgullo, y ese es nuestro problema, mis amados. El orgullo. Sí. Ese es nuestro problema. Sí. Entonces, el asunto es saber controlar nuestra fuerza. Sí. Si somos fuertes de carácter, ¿verdad? Sin duda todos tenemos impulsos, todos tenemos pasiones, todos tenemos deseos, emociones, sí. Pero si no controlamos esas emociones, si no las llevamos al Señor, si no mantenemos todo eso a los pies de Cristo, nos vamos a descarriar. ¿Sí? Cuando yo tenía como unos 11 años, fuimos por allá por Santiago con unas personas que tenían caballos, y me subí un caballo, y yo escogí ese caballo en mi ignorancia porque se miraba más jovencito, estaba un poquito más chaparrito, ¿no?, el caballo, y me subí, me gustó, pero nada más cuidado. Los rancheros me dijeron ahí, no, más cuidado, morro, me dijo, porque de repente no hace caso, está aprendiendo. Dicho y hecho. De repente empezó a pegar una corridita como a 600 kilómetros más o menos por hora, y miren, pues, de verdad es un milagro,
Literalmente una tía me pescó en la pasadita y me bajó porque se fue entre unos mezquitales por ahí. Y bueno, se miraba muy brioso, se miraba muy bonito, ¿no? Al principio hacía caso, pero cuando empezaron a trotar los demás caballos y yo empecé a jalar la cuerdita, a decirle ya tranquilo, tranquilo, no me hizo caso. Hizo lo que se le pegó la gana. Mire qué coraje me da cuando me acuerdo. Entonces, así es, ¿no? Nosotros puede haber muchas virtudes, podemos ser muy fuertes, ¿sí? Pero si no estamos sujetos al Señor, si no estamos sujetos a la dirección de Dios, sí, bueno, pues al final seremos inútiles en el reino. Esa es la realidad. Sí. Caballo fuerte, vigoroso, si no está domesticado, no sirve. No sirve. Entonces, es importante nosotros, trasladándolo por supuesto a nuestra, en cuanto a la relación del Señor, necesitamos entender que la mansedumbre va mucho más allá de la disciplina. Sí. Porque muchos de nosotros podemos aprender a controlar ciertos aspectos y a aprender a dominar, pero no necesariamente desde la piedad. Es como cuando los niños aprenden delante de su papá y su mamá, son una cosa, pero cuando no estamos, papá y mamá son otra, ¿verdad? Bueno, los niños aprenden a controlarse, aprenden a dominarse, saben cómo hablar cuando estamos nosotros, ¿sí? Y cuando no estamos, se suelta, sale quiénes son en realidad. El asunto de esto, de nuevo, va mucho más allá de una autodisciplina y es algo en lo que nosotros debemos de entender. Por supuesto que la conducta se va regulando porque vamos aprendiendo, sabemos que si le gritamos al jefe pues nos puede correr, por eso no, ¿verdad? Y por dentro, ¿verdad? Decimos hasta lo que se va a morir, pero no se lo gritamos o no se lo decimos al frente, pero tarde o temprano quizás sí chismeamos, sí decimos, mira, es esto, el otro y bla, 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 ¿no? Entonces, bueno, eso no es ser manso y tampoco es tener dominio propio, no sé si lo vemos, ¿sí? Esto tiene que ver con un carácter, tiene que ver con naturaleza. Y precisamente la mansedumbre bíblica no es autocontrol, ¿sí? Sino tiene que ver con una obra de Dios en nosotros. Y necesitamos ir al Señor y eso se desarrolla precisamente en el fruto del Espíritu, ¿sí? El apóstol Pablo a los Gálatas le dice acerca de las obras de la carne y las obras del Espíritu. Dice el apóstol Pablo, anden en el Espíritu, ¿sí? Bueno, ¿y cómo vamos a andar en el Espíritu? Bueno, pues disciplinas espirituales, en la lectura bíblica, la oración, etcétera, etcétera. Es decir, si nosotros en nuestro día a día nos exponemos a cuestiones de la carne y fortalecemos la carne, lógicamente nuestro espíritu pues, va a estar muy pequeño, ¿no? Y definitivamente cuando nos enfrentemos a situaciones en donde necesitemos ser mansos, pues no vamos a ser mansos, terminaremos siendo mensos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no vamos a tener dominio propio. Porque no vamos a poder controlar nuestra lengua, no vamos a poder controlar nuestra ira, no vamos a poder controlar la situación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la carne la que nos va a dominar. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Sí. Creo que todos nos hemos visto expuestos así, ¿no? Decir después, ay Señor, perdóname. Híjole, no debí de haber dicho eso, no debí de haber reaccionado así, ¿por qué lo hice de esta manera? Perdóname, me adelanté, etcétera. Ya andamos al rato pidiendo perdón y qué bueno que pidamos perdón, pero el asunto es, ¿sí?, que necesitamos dejar que la vida del Señor trabaje en nosotros. De nuevo, más allá de una autodisciplina y una constancia y bla, 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 aquellas cosas que podemos lograr humanamente hablando, es dejar que el Señor empiece a obrar en nuestra vida. Sí, que es el carácter de Cristo en nosotros. Y eso es a través de precisamente nuestra relación con el Señor. Entonces, de nuevo, la mansedumbre bíblica no es un dominio propio humano, sino un dominio divino en el hombre, ¿sí? Entonces, hay otra traducción posible en cuanto a la bienaventuranza, y se define así: bendito el que mantiene sus pasiones bajo control, porque él mismo está bajo el control de Dios, ¿sí? Es decir, de nuevo, la mansedumbre no es ser suave, es ser fuerte sin dejar de ser obediente a Dios, ¿sí? Y aquí bien podemos aplicarlo, varones, ¿no?
En cuanto a nuestra dirección en casa, ¿no? Debemos de ser firmes, ¿sí? Debemos de tener clara la dirección, pero sin perder precisamente esa calidez, ¿verdad? Ese amor, esa paciencia que necesitamos para tratar a nuestra esposa, ¿no? Hablamos un poquito de eso el domingo, ¿sí? Es decir, ciertamente la fuerza no se abandona, ¿sí? No se abandona el hecho de que nosotros seamos estables, ¿sí? En muchos sentidos, sino lo que se abandona es la autovoluntad, ¿no? El dirigirnos nosotros mismos, el hecho de decir voy a hacer lo que yo quiera, ¿sí? Pues no, es precisamente estar sujetos a Dios y que Dios nos dirija en todo sentido. Entonces, la mansedumbre, en ese sentido, también tiene que ver con humildad. Si no hay humildad, no seremos mansos. Definitivamente. El orgullo no lo permitirá. Como mencionábamos al principio, ¿no? La mayoría de las veces cuando no estamos reaccionando en mansedumbre es porque estamos obrando desde un orgullo lastimado, ¿no? Es que me la hizo, ¿no? Y me dolió que me la hiciera. Entonces, es muy complicado, ¿no? Fíjense en cuanto a eso, por ejemplo, esta misma palabra praus, los griegos también la utilizaban, o más bien la contrarrestaban con otra palabra que significaba altivez de corazón, o que significa altivez de corazón, ¿sí? En otras palabras, había una frase que decía: donde hay mansedumbre no puede haber orgullo. Es algo antagónico, ¿sí? No hay tal cosa, ¿sí? Entonces, por ahí hay una frase de un maestro que decía: serían buenos alumnos si no creyeran que lo saben todo. ¿Por qué? Porque el orgulloso no aprende. Ya me la sé. Sí. El orgulloso no pregunta. Porque van a decir, no, ¿qué van a decir de mí? Y no puedo quedar como un tonto. Sí. El orgulloso no crece. ¿Por qué? Porque no aprendí, porque no pregunta. Queda ignorante. ¿Sí lo vemos? Y prefiero quedarme con mi ignorancia, y prefiero no decir nada y hacer como que sí sé, pero realmente no sé. Porque me temo exponerme, porque temo que se burlen de mí, porque quién sabe qué van a pensar, ¿no? Entonces, no, ya conozco a Cidelini, no, ¿para qué? No voy a decir nada, ¿no? Y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, la mansedumbre, familia, abre la puerta al aprendizaje espiritual, precisamente, ¿sí? Sin humildad no puede haber amor. Si vemos, es como una caderita, ¿no? Sin humildad no puede haber amor. Precisamente el orgullo es lo antagónico del amor. Si nosotros vemos como definición, o si tomamos como definición el amor ahí en Corintios 13, nosotros nos vamos a dar cuenta que tiene todo que ver con la tercera persona, no con nosotros, ¿sí? Eso no tiene nada que ver conmigo. Y esto ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, ¿no? Pero comúnmente nosotros, normalmente cuando se van a casar, ¿no? La pregunta del millón es ¿por qué te quieres casar? Y en la mayoría de las veces se contesta porque me hace muy feliz, porque está hermoso, porque está hermosa, ¿no? Porque me siento muy a gusto cuando estoy con él o con él, porque me trata bien, porque es un caballero, ¿no? Porque es una princesa, porque cocina muy rico. Y la mayoría de las veces tiene que ver más conmigo que con la otra persona. Y el asunto del amor como concepto bíblico es que tiene que ver más con la otra persona que conmigo. Sí. Es decir, un matrimonio, y sé que quienes están casados van a decir que sí, pero un matrimonio no puede llevarse a cabo si solamente pretendo ganar. Si uno solamente quiere ganar siempre, no se puede llevar a cabo. Necesariamente tiene que haber un ceder. Y para poder ceder, tiene que haber humildad. ¿Sí? Si te cuesta a ti ceder, reconocer, pedir perdón, eso es orgullo. ¿Sí? Eso es orgullo. Entonces, toda fe verdadera nace desde la humildad. ¿Sí? Toda fe verdadera nace cuando reconozco, Señor, te necesito. Sin ti no puedo hacer nada.
Sí. Y para nosotros reconocer precisamente no puedo, necesitamos humildad. Sí. De hecho, hay una frase que siempre toca el ego, ¿no? Hablando en el ámbito laboral. O no puedes, o dime si no puedes. ¿No? ¿Cómo no voy a poder? No, sí, verás, espérame, ahorita voy a poder. ¿Dónde toca eso? ¿Qué botón pusha? El orgullo. El orgullo. Bueno, Dios no trata con los orgullosos. De hecho, dice la Escritura que Él les da la espalda. Esa es la expresión en el hebreo. O sea, de hecho, tiene que ver con ignorar. ¿Alguna vez has sentido ignorado? Llegar con nada, sí, ¿no? Como que no estás, ¿no? Imagínese eso en Dios, de Dios para con nosotros. Bueno, Dios dice, al orgulloso Dios lo ignora. No lo considera, le da la espalda. Digo para considerar, ¿no? Aquellos que batallamos con el orgullo, que creo que todos aquí batallamos con orgullo, a mayor o menor medida, pero todos. Y poder bajarle un poquito a eso, ¿no? Pero sin duda el orgullo es lo que nos va a llevar a no reconocer nuestra necesidad. Primera de Dios. Y otra quizá también la necesidad de ayuda de quienes están a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, también esta bienaventuranza se puede traducir de esta manera. Bendito el que reconoce su ignorancia, su debilidad y necesidad. Bueno, a esa persona Dios la levanta. A esa persona Dios le enseña. A esa persona Dios le guía. Sí. Muchos de nosotros en algún momento, ¿verdad? Llegamos al Señor, nos enfrentamos y una de las primeras cosas que el Señor golpeó fue precisamente el orgullo. Oye, pero es que yo antes podía solo. Sí, no, es que yo podía. Y cuando nos topamos con Dios y nos dijo el Señor, no, es que necesito que no hagas nada. Solamente obedéceme. Deja de hacer las cosas a tu manera. Para muchos nos costó eso, ¿no? Rendirnos a Él. Entonces, bueno, necesitamos nosotros entender que no podemos ser guiados por el Señor precisamente con altivez de espíritu, con un corazón orgulloso. No se puede. De hecho, el proverbio habla acerca de eso, ¿no? Dice, precisamente previa a la caída es la altivez de espíritu, ¿no? Entonces, hay un montón de ejemplos en la Biblia acerca de mansedumbre, sí. Pero, por ejemplo, Moisés, el hombre más manso en la tierra, como lo describe Números, el capítulo 12, Moisés no era débil. No era un hombre débil, era un hombre capaz, era un hombre que estaba habilitado para muchas cosas. Sin embargo, interesante porque cuando Moisés se enfrenta a Dios y está cara a cara con Él, Moisés dice, no puedo. ¿Recuerdan? Y no era cualquiera, Moisés. O sea, de verdad no era cualquiera. Pero un hombre cuando está delante de Dios, cuando realmente tiene un encuentro con Dios, se ve imposibilitado ante tal majestad. No puedo. Sí. Un pastor por ahí decía, un hombre orgulloso es porque no ha estado en la presencia de Dios, ¿no? Y él se refería, estaba hablando acerca de esos maestros o falsos maestros, falsos profetas que se paran en el púlpito con una osadía, con un orgullo, ¿no? Y incluso que hasta avientan poderes y delimitan y hacen tanta cosa con tanta altivez, ¿no? E incluso que se atreven a decir, yo soy un hijo especial o soy un siervo especial. Es decir, yo estoy por encima de ustedes. Todo eso es orgullo, es vanagloria. Bueno, eso es sinónimo que no han estado en la presencia del Señor o que no operan bajo la presencia de Dios. Porque Dios no puede estar con el orgulloso. Dios no opera con el altivo de corazón, no puede. Sí, no es así. Entonces, en este caso, Moisés, ¿no? El hombre más manso sobre la tierra, ¿verdad? Pues no era débil, no era pasivo. Era un hombre firme, era un hombre valiente, decidido. Pero su fuerza estaba sometida a Dios. ¿Lo vemos? Estaba sometida a Dios. Podía airarse, pero con justicia, nunca por ego. Sí.
Proverbios 16:32 dice: el que domina su espíritu es mejor que el que conquista una ciudad, ¿no? El mundo admira al conquistador, pero Dios de alguna manera admira al que se conquista a sí mismo. Sí. Hay una frase, de hecho por ahí les pedí que pasaran un videito, ¿no? Pero dice esta frase: aunque tengas el poder de reaccionar, no dejes que la ira te controle. Quiero que veamos eso, un reels de algunos segundos. Fusión. ¿Lo puedes regresar? Bájalo ahí. Hombre rudo. Oye, déjame en paz, amigo. Ok, hombre rudo. Tendré que pedirte que te vayas. Creo que yo me iré cuando se me dé la gana. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser lo que me está. Oye, imbécil, no olvides la comida. ¿Qué pasa? Que yo Ok, gracias. No es una película. ¿Cuántos saben qué película es? Ok. Según esa realidad, en ese universo, él es el hombre más fuerte del mundo. Y de muchos otros planetas. Y de DC Comics. Y el que diga lo contrario a la oficina. ¿Sí? Pero ahí es una muestra acerca de mansedumbre. Es un ejemplo. ¿Sí? Él tiene la fuerza para haber destrozado a ese hombre, para haberlo eliminado. Sin embargo, tuvo la fuerza suficiente o el dominio propio suficiente para contenerse. ¿Sí lo vemos? Eso es ser manso. A veces nosotros podremos tener la fuerza, la capacidad e incluso la facultad para poder hacer algo, pero el dominio propio, el hecho de ser manso, nos llevará a tener que aguantar, ¿no? Yo cuando estaba viendo esa escena me quería meter a ayudarle a Superman. Sí. Entonces, no es una película cristiana ni mucho menos, pero es una escena que ejemplifica muy bien, porque pregunta, sí, ¿cuántos hubiésemos reaccionado así? Digo, es un buen ejemplo, porque de repente sí, gloria a Dios, amén, aleluya, sí. Pero ¿qué si nos pasa algo así? ¿Qué si nos enfrentamos con una persona que nos trate de esa manera? Que nos empuja, que intente avergonzarnos, que nos agreda así. ¿Cómo reaccionamos? Bueno, es un buen ejemplo, ¿sí? Aunque tengas el poder para reaccionar, no dejes que la ira te controle, ¿sí? Ahora, ese es un ejemplo extremo. No andamos en los bares nosotros para que nos anden aventando la cerveza en la cabeza. Pero ¿qué, por ejemplo, en nuestra relación con nuestra esposa o nuestro esposo? ¿Qué tan mansos somos? O con nuestros hijos, ¿qué tan mansos somos? Es decir, ¿qué tanto reaccionamos y qué tanto realmente tenemos la capacidad de dominarnos? En el caso de como padres, muchas veces creemos que como somos más grandes, ¿sí? De entrada pues, tenemos más capacidad para razonar. No voy a decir más inteligentes porque a veces los niños, cuidado, pero a lo que voy es, tenemos mucha más ventaja que nuestros hijos. Abusamos de eso. Abusamos de eso. Sí. Y no nos comportamos como hombres y mujeres piadosos, ¿sí? Como mansos. Entonces, bueno, fíjense, Alejandro Magno, de hecho mi hermanito Pedrito hablaba acerca de él, ¿no? Él fue un genio militar, un conquistador imparable, ¿sí? Es un ejemplo en cuanto a estratega militar. Sin embargo, fue incapaz de dominar su propia ira. Su orgullo lo derrotó, ¿sí?
mató a su mejor amigo en un arranque de furia. Sí. No se pudo controlar a sí mismo. Un hombre que conquistó naciones, pero no pudo conquistarse a sí mismo. No pudo gobernarse. Bueno, ese es un daño terrible. Pero como cristianos no podemos ser así. No podemos dejarnos dominar por la circunstancia o la adversidad. No podemos. Sí. Es decir, necesitamos ser guiados por el Señor en todo momento. Ahora, en esta bienaventuranza hay una herencia, ¿no? Habla acerca de que el manso, que ya vimos, es aquel que tiene el poder, ¿sí? La fuerza, pero que está gobernada. Es decir, un hombre sujeto, un hombre obediente, ¿sí? Dice que este hombre heredará la tierra. ¿Sí? Ahora, ¿qué quiso Jesús? ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Bueno, no se refiere en cuanto a tierras geográficas, ¿verdad? Sino precisamente a un imperio espiritual que vive bajo control de Dios. Sí. Es decir, los mansos gobiernan su carácter. ¿Sí? Los mansos gobiernan su espíritu. Los mansos gobiernan sus decisiones. ¿Sí? Es decir, no son controlados, sino son llevadas al Señor. Entiéndase el contexto, ¿sí? El manso tiene el control, el gobierno de su vida interior. No anda como veleta, ¿sí? Y precisamente es Dios a quien le confía responsabilidades mayores, porque son dignos de confianza. Un hombre o una mujer inestable, ¿verdad? Que un día está, 2 días no, otros 3 sí, otros 5 no, pues no es confiable. De nuevo, podemos hablar acerca de virtudes, podemos hablar acerca de muchas cosas, pero si no hay estabilidad, ¿verdad? Pues no se puede confiar. Sí. Entonces, la tierra pertenece a los que no están gobernados por sus emociones, sino por Dios. ¿Sí lo vemos? Sí. Entonces, tomando en cuenta las capas del significado precisamente de esta palabra, del praus, como mansedumbre, podríamos parafrasear la bienaventuranza así también. Bienaventurado, y ya sabemos qué significa bienaventurado, ¿no? Más que dichoso, ¿sí? Plenitud, ¿sí? Más que dichoso, bienaventurado, el que sabe indignarse por lo justo, ¿sí? El que mantiene bajo control sus impulsos, porque vive bajo control de Dios. El que reconoce su ignorancia y su debilidad, porque esa persona, es decir, no el orgulloso, no el violento, no el poderoso, ¿sí?, es verdaderamente grande en la tierra. Sí. Entonces, la mansedumbre, familia, no nos hace pequeños ni vulnerables, al contrario. Es una virtud que poco se valora. Sí. Es una virtud que incluso poco se expone. En el trabajo, hoy platicábamos mi hermano y yo, Adrián, y ahí hay un par de amigos que son muy orgullosos con sus aventuras, ¿no? Con varias chocoaventuras. Y las platican con mucho orgullo, ¿no? Y en sus chocoaventuras dejan el mal a su esposa, dejan el mal a sus hijos, dejan el mal a sus amigos. Sin embargo, ellos son los protagonistas, ¿no?, de esos cuentos. Pero son cuentos llenos de orgullo, llenos de soberbia, de pecado, de altivez, ¿no? Siempre ganan, siempre pelean con 15 y ganan, ¿verdad? Y están esperando otros 5 para pelearse con 20 para ganar también, ¿no? Pero es lo que el mundo, y ahí tienen en el desayuno, ahí tienen a todos, ¿no?, escuchando. Y bueno, y hablábamos acerca de eso, ¿no? En el mundo se exalta mucho eso, se sobrevalora esa parte. Y se sienten orgullosos. Un proverbio habla acerca de eso, ¿no? Y dice que precisamente el insensato dice que se enorgullece de su pecado, ¿no? Bueno, definitivamente así es. Ahora Jesús nos desafía ahí en Mateo, en el capítulo 11, en el versículo 29. Y Él dice: aprendan de mí. Aprendan de mí. ¿Por qué? Porque yo soy manso
y humilde de corazón. Muchos de nosotros estamos demasiado cargados y es precisamente por el orgullo. Porque nos echamos en el espinazo, diría mi tata. No, nos echamos al lomo muchas cosas y estamos sobrecargados y estamos fatigados, ¿sí? Y caminamos adoloridos. Y es precisamente mucho por malas decisiones a causa del orgullo. Pero si nosotros fuéramos mansos, como dice Jesús, aprendan de mí, que soy manso. Es decir, que reacciono cuando debo reaccionar, que soy obediente, que estoy sujeto. Jesús, mientras subía a la cruz y era bofeteado y era golpeado, ¿ustedes creen que Jesús no tenía la autoridad para en ese momento fulminar a quienes lo estaban azotando? ¿Quienes lo estaban agrediendo? Tenía la fuerza, ¿no? Muy similar a la escena que vimos ahí, ¿no? Guardando, por supuesto, el ejemplo. Eso es una película, ¿no? Pero Jesús, mucho más fuerte que Superman, mucho más poderoso. Es el eterno. Sí. Es la palabra de Dios quien creó todo. Es el origen de todas las cosas. Por Él y para Él subsisten todas las cosas. Sí. Sin embargo, no hizo nada. No hizo nada. Y la escena de Jesús es mucho más impactante y mucho más indignante que la escena que vimos ahorita. Sí. Ahora de nuevo hago la pregunta. ¿Nosotros reaccionaríamos como Jesús? Si nos escupieran, si nos golpearan. Dejando a un lado el hecho de si somos o no somos culpables. Pero vamos a agregarle esa extrita. Siendo inocentes. ¿Cómo reaccionaríamos? Bueno, recordemos que Jesús nos enseña que los mansos, ¿sí?, heredarán la tierra y que son bienaventurados. ¿Sí? Bien haríamos en considerar nuestras reacciones y nuestra vida. Si realmente somos, ¿no?, gobernados por el reino de los cielos, si somos hijos suyos, bueno, aprenderemos de Él. Y caminaremos como Él, siendo mansos y humildes de corazón. Y es importante mencionar esto. Siempre la mansedumbre irá abrazada de la humildad. Sí, de nuevo, no podemos ser mansos si somos orgullosos. Yo sí soy manso, también orgulloso pues, pero más manso. No hay tal cosa. Ahora, de nuevo, ciertamente todos batallamos con el orgullo. Pero la resolución, familia, no podemos ser dominados por él. No podemos ser dominados por él. No podemos ser dominados por la primera emoción que viene a nuestro corazón, por el primer pensamiento que cruza nuestra cabeza. No podemos ser dominados por eso. No. ¿Recuerdan las pulseras? Yo cuando llegué a la iglesia ya casi no se usaban, pero había una que otra, esas pulseras que decían en inglés ¿qué haría Jesús?, ¿no? Y la idea era un recordatorio constante para cuando te vieras en una situación, ¿no?, donde no sabías qué hacer, voltearas a ver y preguntaras, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Bueno, pues ahorita no hay pulseras, ¿no? Pero creo que es una filosofía muy interesante. Y debiéramos vivir bajo esa filosofía como cristianos. Cuélguese algo por ahí para que le recuerde, ¿no? Entonces, el problema es cuando, ¿por qué me puse esto? ¿Por qué me puse esto? Pero siempre que nos encontremos en una situación, cualquiera que sea, debemos de preguntarnos, Señor, ¿tú qué harías? Señor, ¿qué decisión tomarías tú? Hace poco, y ya lo había escuchado, pero me lo volvió a recordar, ¿no? Estaba escuchando una enseñanza de un pastor de jóvenes y él decía, joven, ¿tú invitarías a Jesús a sentarte en el sillón a ver la serie que estás viendo en Netflix? Ahora yo lo traslado a las cosas que vemos en el teléfono, en la televisión. ¿Tú invitarías a Jesús a estar viendo los reels que ves o el TikTok o la red social que uses? No sé si es que la uses.
Si sentarías a Jesús a un lado, ¿cómo te sentirías que Jesús estuviera viendo junto contigo el teléfono? ¿Cómo te sentirías que Jesús estuviera contigo viendo la televisión o los programas o lo que sea que veas o que hagas? No. Aprender de mí, ser como Jesús. No. Qué importante es eso. Soy manso y humilde de corazón. Digo, quizás está de más que tenga que explicar esto, creo que es muy claro y la mayoría lo entendemos, pero la humildad no tiene que ver con una posición económica, ¿sí? No tiene que ver con tener o no dinero, ¿no? Y lo comento por si quizás alguno por ahí que diga, no, es que yo soy bien humilde, porque no tengo dinero. Hay gente que no tiene dinero y es muy orgullosa. Y hay gente que tiene una buena posición económica, que tiene libertad financiera y es humilde de corazón. La humildad no tiene que ver con una posición económica. Es una realidad que una persona que ha carecido, que ha batallado, ¿sí?, que se ha enfrentado a la vida de una manera mucho más dura que otra, es cierto que el corazón se hace más noble. ¿Sí? Es una realidad. Te haces empático. Si tú has vivido una situación dolorosa con un hijo, bueno, te haces empático. Si has pasado por alguna enfermedad grave o lo has vivido a través de algún familiar cercano, te haces empático. ¿Sí lo vemos? Es una realidad. Y tristemente a veces quien no tiene recursos es quien más se enfrenta a situaciones como esas. Sí. Sin embargo, de nuevo, hay gente que ha vivido circunstancias difíciles, que la vida le ha pegado hasta para llevar y le ha dado palonche y no aprende. Y sigue de orgulloso, y sigue de soberbio, y no doblega su corazón, y no es capaz de reconocer al Señor, y sigue de orgulloso, y sigue, y sigue, y sigue. Bueno, el Señor es quien le pondrá la mano encima, y Él sabrá tratar. Sí. Pero que no sea nuestro caso. No nuestro caso. Sí. Si hemos vivido situaciones difíciles y complicadas a causa de nuestra necedad, ¿sí?, a causa de nuestro pecado que no queremos dejar, aprendamos, seamos mansos, seamos humildes y reconozcamos que no podemos. Descansemos en el Señor. Vengan a mí los que estén cansados y trabajados. Venid a mí. Sí. Y no está hablando acerca de los que andamos todo el día trabajando. Ay, sí, Señor, ando ir cansado, voy para allá. No habla acerca de eso. El orgullo es un peso muy difícil de llevar. Cuando una persona abraza el orgullo, es una persona que no perdona. Es una persona que constantemente está irritada. Es una persona que constantemente ve solamente los errores de los demás, que está solamente señalando. Difícilmente está contenta, entendiendo de qué se trata el contentamiento. Es decir, no está conforme. Sí. ¿Por qué? Porque imagínense estar todo el tiempo viendo los errores de los demás, añadiendo el hecho de que aquel me la hizo, ya van como 2 o 3 veces y lo traigo atravesado y cada vez que lo veo la tripa se me hace nudo. Imagínense, qué cansado. Vengan a mí los que están cansados, vengan a mí y se aprendan de mí. Yo soy manso y humilde de corazón. Sí. ¿Se imagina con nuestra forma de vivir y lo que hizo el Señor? ¿Usted cree que el Señor no nos traería atravesados a nosotros? Pero Él no es así. Él no trae atravesado a nadie más que al diablo, ¿no? Al diablo y sus secuaces. Pero Dios es bueno. Sí. Aún Esteban entendió, ¿no?, el carácter de Cristo. Mientras estaba recibiendo piedras, mientras lo estaban matando, ¿sí?, mientras escuchaba crujir sus huesos, mientras estos se quebraban por las piedras que le arrojaban, él clamó al cielo y dijo: Señor, perdónales, porque no saben lo que hacen. Sí. Entonces, bueno, podemos decir, bueno, pero Jesús, porque era Dios. Tenemos a Esteban, un hombre piadoso,
Y eso es un ejemplo para nosotros. Es decir, ¿se puede llegar a tal nivel de mansedumbre? Sí se puede. Sí se puede. Claro que sí. Al punto en que alguien te esté hiriendo, te esté lastimando y quiera matarte y que tú sigas clamando por él. Y que haya un corazón dispuesto a amarlo. Sí, sí se puede. Sí se puede. Sí. Aprendan de mí, que yo soy manso. Necesitamos conocer al Señor. Necesitamos pasar tiempo con Cristo. La realidad es que aprendemos poco de Él porque pasamos poco tiempo con Él. Necesitamos pasar tiempo con Él. Necesitamos reconocer su voz. Es preocupante cuando una oveja no escucha la voz de su pastor. ¿Sí? Y es un ejemplo muy claro, ya lo he puesto en otras ocasiones, pero yo puedo cerrar mis ojos y puede haber muchas voces hablándome, pero cuando mi papá me habla y él me dice, hijo, yo sé cuál es la voz de mi papá. ¿Por qué? Porque he pasado tiempo con él, porque lo conozco. No tengo que verlo, pero conozco su voz, reconozco su voz. Necesitamos desarrollar esa relación con el Señor y reconocer su voz de tal manera que aun cuando tenga un montón de voces a mi cabeza, pueda reconocer la voz del Señor que me diga así, así no, así. Y es complicado, y es difícil, sí. Pero bueno, aprendan de mí. Necesitamos relacionarnos con Él para poder aprender del Señor, sí. Un alumno, sí, ¿cuántos reprobaban matemáticas por no asistir a las clases? No podemos aprender si no estamos frente al maestro. Si no nos exponemos a las enseñanzas del maestro, no podemos aprender. Lógica elemental, mi querido Watson. Sabía que más o menos por ahí va. No podemos, si yo no voy al Señor, si no me expongo al maestro, si no voy a sus enseñanzas. Y como mencionaba, ¿no? El problema de ustedes, alumnos, es que creen saberlo todo. Si no llego con un corazón dispuesto, abierto, hambriento por conocerle, no voy a aprender. Y así es como tengo que acercarme a la palabra. Con esa expectativa, Señor, necesito aprender de ti. Necesito que me enseñes. Quiero ser como tú. Ayúdame, Señor. Enséñame. E ir con esa expectativa. Sí, quiero ser manso y humilde de corazón como tú lo eres. Ayúdame, haz tu obra en mí. Yo seré responsable en lo que me toca, por supuesto. Hay una responsabilidad, sí. Necesitamos ser expuestos, debe haber ahí un deseo genuino. Pero al final reconociendo que si Él no hace la obra, si Él no hace la obra en nosotros y su Espíritu Santo no hace la obra en nuestro corazón, las ganas se nos pasan. La viada se acaba. Y es cuestión de que otro hermanito, o mi esposa o mi esposo, o el chamaco que no hace caso, me saque mis casillas y lo manso ya cayó, ya quedó allá hace como 3 horas. Como familia necesitamos aprender de Él. Necesitamos ir a Él, conocerle, exponernos, ¿sí? Y qué bueno, y miren, es bien importante el hecho de que conozcamos teología, de que vayamos a libros de consulta, y está, qué bueno, síganlo haciendo quienes lo hacen, quienes no lo hacen, háganlo, qué bueno. Pero necesitamos conocer a Jesús, ¿sí? Necesitamos exponernos en oración, no solamente haciendo gimnasia bíblica, no solamente adquiriendo conocimiento, no haciendo 2 más 2, 4 y 3 y esto, y sobre, mira, ya sé, mira qué interesante, y mira, compadre, fíjate que acá ya. Y no, esta sí se la voy a debatir a Bogdan, con esta sí se la gano, ¿no? Qué bueno que nos emocione el conocer, qué bueno que nos emocione el profundizar en la teología, qué bueno, sigamos haciéndolo. Es necesario.
Ahí se encuentra el Señor mismo, sí, pero vayamos con un corazón, Señor, escudriña mi corazón, examíname, transfórmame. Porque muchas veces nosotros vamos a las Escrituras y está bien, ¿verdad? Escudriñarlas y ver, pero muchas veces no permitimos que ésta nos escudriñen a nosotros. Nos ponemos nuestros lentes de teólogos, ¿verdad? Y ya estamos, mira esto, mira esta pa' fulano y sutana, no sé. ¿No? Y andamos como cazafantasmas, ¿no? Pero correteando a falsos profetas y viendo a ver quién dijo una herejía más grande que otra. Y Señor, examina mi corazón. Necesito aprender de ti. Porque no soy manso, Señor, y no soy humilde. Soy orgulloso, me resisto, pretendo saber y no sé nada, Señor. Ayúdame, quiero aprender de ti. Sí. Y entonces vendrá esa promesa de herencia. Sí. Y bueno, y cobra mucho sentido, ¿no? Una persona con dominio propio, con carácter de Cristo, cobra mucho sentido esa herencia. Sí. Heredar la tierra. Sí, la mayoría de los teólogos consideran que esta es una expresión, un hebraísmo, para hablar precisamente que podrá conquistar su entorno, su vida, sus relaciones, su trabajo. Tiene mucho sentido. Sí. Aprendamos de él. Amén. ¿Oramos?